Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Muy contento de estar un nuevo año siguiendo con las entrevistas. Y para este 2020 quisimos estrenarlo con un invitado de lujo. Se trata del políticamente incorrecto escritor, politólogo y terror de la progresía hispanohablante. Se trata de Agustín Laje. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Bueno, es un honor para mí arrancar el año con esta entrevista. Te agradezco mucho la llamada y bueno, vamos a conversar algunos temas que seguramente le pueden causar terror a más de un progre. Muchísimas gracias a ti que pudiste aceptar la entrevista pese a la increíble agenda que te cargas, que no sé cómo la llevas a cabo, pero un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Y precisamente para ir empezando y no perder ni siquiera un segundo, cuéntanos acerca de ti. ¿Quién es Agustín Laje? ¿Ha cambiado tu vida después de este boom mediático? ¿Cómo llevas a cabo tu vida? Mira, yo creo que hubo un punto de inflexión en mi vida, en verdad, cuando publiqué mi primer libro. Mi primer libro lo publiqué en el año 2000, 2011, y lo publiqué como hobby, ¿no? O sea, yo no tenía ninguna intención de dedicarme a la ciencia política, ni pensé mi vida como la de un escritor jamás, pero esa primera publicación, que fue bastante exitosa dentro de Argentina porque trataba temas propiamente argentinos, me valió en su momento una beca en Estados Unidos y eso hizo que finalmente yo abandonara la ingeniería, que era lo que yo estudiaba en ese momento, me pasara a la ciencia política y pensara en poder seguir escribiendo libros. De modo que el verdadero punto de inflexión, o el principal punto de inflexión, mejor dicho, se dio en el año 2011. Y después el siguiente punto de inflexión, sin lugar a dudas, fue la publicación del Libro Negro de la Nueva Izquierda, que tuvo lugar en el año 2016 y que eso me llevó de alguna forma a hacerme conocido fuera de Argentina porque los temas que tratábamos en ese libro eran universales, digamos, ¿no? Entonces, ahí hubo un boom mediático acompañado también por la explosión de las nuevas tecnologías de la comunicación, que ya existían, por supuesto, en el año 2011, pero no tanta magnitud como ahora, es decir, no todo el mundo en el año 2011 tenía el mismo acceso que tiene hoy a las variopintas redes sociales, y yo no soy una persona de los medios, yo soy una persona simplemente de redes sociales porque los medios me tienen totalmente marginado y bloqueado y censurado desde hace tiempo ya. De modo que yo creo que se conjugaron varias cosas. Un tema que trasciende las fronteras argentinas, una explosión de distintas redes sociales muy útiles para lo que yo estoy haciendo, y bueno, también el factor, digamos, político de que los hechos acompañaron la tesis del libro y eso hizo justamente que la gente se interesara cada vez más en el libro. Y digamos que yo no creo que, a ver, mi vida ha cambiado en el sentido de que eh, la cantidad de aviones que tengo que estar tomando permanentemente, la cantidad de ciudades que visito por año, la cantidad de países, la cantidad de conferencias, no se compara con lo que pude haber hecho en el año 2011, 2013, con otra publicación que lancé sobre el kirchnerismo junto a Nicolás Márquez también. Desde ese punto de vista, sí, mi vida ha cambiado muchísimo. Pero no creo que yo haya cambiado, es decir, el norte de mis ideas sigue siendo el mismo, el proyecto vital que yo me represento para mí sigue siendo el mismo, lo que yo quiero hacer con los libros sigue siendo más o menos lo mismo. Buenísimo. Y vemos que tuviste un cambio un poco radical de ingeniería a la ciencia política. A mí me pasó algo igual. Precisamente yo pasé de negocios a ciencia política, más o menos Ah, por mirá. una razón parecida. Y vemos que hablas que los medios te tienen un poco marginado y pese a eso eres de los argentinos más influyentes en este año que pasó. Entonces vemos que no le resulta Sí, mucho. bueno, eso es una prueba viva, creo, de que
Afortunadamente, el periodismo ha perdido el monopolio sobre la formación de la opinión pública, entre otras cosas por esto último que te comentaba respecto del cambio estructural a nivel comunicacional que ha registrado la revolución de Internet, donde ya no simplemente hay una web donde uno sigue siendo un sujeto pasivo que recibe información unidireccionalmente, como ocurre con el diario, con la radio, con la televisión, sino que uno es capaz también de ser su propio periodista y periodista para los demás, en el sentido de poder informar y poder generar opinión. Hoy hay redes sociales que son mucho más leídas y frecuentadas que grandes medios de comunicación. Por ejemplo, el diario de la ciudad de Córdoba, de donde yo soy, que es una de las ciudades más importantes de Argentina, vende muchos menos ejemplares de la cantidad de hits que tienen los videos que yo subo por YouTube, por ejemplo. Venden, digamos, las notas que este medio publica en sus propias redes sociales, tienen mucho menos likes que los likes que yo puedo tener en las notas mías que yo mismo publico en mis propias redes sociales. De modo que el periodismo, tal como lo entendíamos, es una especie en extinción, afortunadamente, porque en esto va implicado una democratización de la comunicación social que es sana y interesa especialmente para aquellos que tenemos un discurso que no tiene cabida dentro de los medios masivos. Totalmente vemos el poder del orden espontáneo haciéndose Evidentemente. milagros precisamente. Y ante todo esto me imagino que tú fuiste acumulando ciertas ideas que te desembocó en lo que ahora tienes más o menos un plano claro de lo que crees. ¿Cuál es tu filosofía política? ¿Cómo llegaste a esas ideas? Y lo más importante, ¿por qué decidiste quedarte con ellas? Perdón, tuve un mínimo corte. Lo que me estabas consultando era por mi filosofía política y... Tu filosofía política, ¿cómo llegaste a esas ideas y por qué decidiste quedarte en ellas? Mira, yo siempre fui una persona de derecha porque entiendo que la derecha es un temperamento más que un conjunto de ideas sistémicas, ¿no? O sistemáticas, mejor dicho. Eh, yo siempre tuve una inclinación espontánea hacia la derecha, siempre tuve una sensibilidad de derecha, y esa derecha se puede ir encauzando a partir de distintos tipos de ideas. A las ideas que primero llegué fueron las del liberalismo objetivista randiano, o sea, a lo que me dediqué especialmente a leer y a tratar de entender y de estudiar y de en cierta forma poner en práctica también, fueron las ideas de Ayn Rand, ¿no? Te estoy hablando, sí, digamos, del año 2010, más o menos, 2009, 2010. Una filosofía que en su radicalidad, pero al mismo tiempo en su simpleza comunicacional, hace que sea muy atractiva. Hay una sacudida que te pegan los libros de Ayn Rand, tiene una prosa muy sencilla, transmite mucha emoción revestida de razón, sin embargo, y eso me acuerdo que me conquistó mucho. Fue la puerta más sistemática que yo encontré para ingresar en un tipo de liberalismo, ¿no? Después me desencanté un poco con Ayn Rand, después de haber estudiado ciencia política, de haber accedido sobre todo un paso más allá a los textos de la escuela austríaca, fundamentalmente a los de Hayek, donde empecé a ver cómo la razón no podía absolutizarse, la razón tenía límites claros y en la razón, digamos, llevada al extremo había un peligro para la libertad. Recuerdo que estas ideas, cuando las leí por primera vez en La fatal arrogancia, que fue el primer libro de Hayek que leí, es decir, el último libro de Hayek es el primero que yo leí, me chocaron un poco, porque chocaban con la concepción randiana que yo tenía, donde la razón era todo. El individuo era todo, y aparece Hayek hablándome del instinto, ¿no? Aparece hablando de procesos irracionales, aparece hablando de tradición, aparece hablando de un orden no querido, digamos, un orden espontáneo, el taxis versus el cosmos.
y me llevó tiempo poder aceptar estas ideas. Pero cuando terminé aceptando esas ideas se abrió un mundo nuevo para mí, un mundo en el cual empecé a bucear en los libros de Alexis de Tocqueville, me encontré con Edmund Burke, terminé en una literatura más conservadora como la de Oakeshott, Alan Bloom, en fin, digamos, a través de Hayek dejé un cierto fanatismo randiano, que es lo que suele caracterizar a los randianos, que no se abren a otra literatura, y empecé a matizar algunas opiniones que antes las había extremado demasiado. Mi filosofía política, yo te diría, se identifica mucho con el anticonstructivismo de Hayek. Yo soy una persona que reivindica un estado mínimo, lo más minúsculo posible. Desde ese punto de vista soy, digamos, minarquista. Me encuentro bastante en ciertas cuestiones de la filosofía política y de la justicia de Robert Nozick, por ejemplo, pero lo que más me interesa, en verdad, para pensar la política es la filosofía social de Hayek, los procesos espontáneos y concebir, digamos, digamos, la construcción de los ingenieros sociales como el peligro más importante para la libertad. Y eso me llevó finalmente a dar un salto del campo económico al campo cultural, que yo creo que es hoy en día el campo que más sometido a la ingeniería social está y el que más cuesta ver, porque como no duele en el bolsillo, como no se grafica en gráficos de barras, como no se ordena en columnas de Excel, no es tan fácil de explicar, ¿no? Y es el campo que yo hoy creo que está tomado por las izquierdas y que lamentablemente gran parte del libertarianismo muchas veces no lo concibe de esa forma. Has nombrado varias cosas, has nombrado a la derecha, has nombrado a izquierda, al conservadurismo. En las siguientes preguntas más o menos quiero acoplar un poco de esto para que lo puedas ir desarrollando. En primera parte quisiera tratar Sí. sobre, tú presides el prestigioso think tank Fundación Libre. Cuéntanos acerca de este centro, cómo surgió, cuáles son sus principales retos que han tenido que superar en un lugar tan hostil y dominado por el pensamiento izquierdista y estatista como lo es la Argentina. Mirá, la Fundación Libre empezamos a pensarla y ponerla en práctica en el año 2013, entre 5 o 6 personas nada más. Um, Poder institucionalizarla jurídicamente, esto es, poder obtener la personería jurídica, nos llevó 3 años más o menos, por una cuestión que tiene que ver con la burocracia en Argentina para abrir fundaciones, pero también, y con esto tengo que ser sincero, por la incapacidad que nosotros hemos tenido para poder conseguir fondos. Entonces, todo lo hacíamos por nosotros mismos. Los trámites judiciales, buscábamos algún contador amigo nuestro para que pudiera más o menos mantener una planilla en orden de los gastos y toda la cuestión contable. Y bueno, eso hizo que se tardara mucho en poderse formalizar como fundación frente al Estado. Y lamentablemente tiene sus ventajas estar como fundación frente al Estado. Cuestiones impositivas sobre todo, ¿no? De modo que formalmente la fundación empieza a operar en el año 2016, en un contexto relativamente amable, es decir, Macri ya había ganado hace un año las elecciones, se pensaba que el kirchnerismo ya era parte de la historia pasada, y digamos que las fundaciones liberales en general durante estos años, 2016, 2017, tuvieron muy poca relevancia en la discusión pública argentina. Es como que la gente empieza a escuchar a los centros de estudios liberales cuando el autoritarismo está al rojo vivo, ¿no? Cuando la libertad peligra y es cuando la gente se preocupa de escuchar a aquellos que la defienden. Y en el 2015, 2016, 2017 no parecía realmente que la libertad estuviese en peligro. Esto hizo que nuestra labor fuese mucho más cuesta arriba. Los financiamientos, los pocos financiamientos que teníamos se vinieron abajo y la seguimos remando y la verdad es que somos una fundación muy chiquita que opera en la ciudad de Córdoba, que sin embargo tiene un muy buen uso de las redes sociales.
hemos conseguido muchos miles de seguidores en Instagram, en Facebook, en Twitter, en el canal que tenemos en YouTube. Sacamos un programa semanal de radio que dura 3 horas, sale los días lunes, que es muy escuchado afortunadamente. No solamente sale por internet, sino también por radio abierta en Argentina. Tenemos cierta participación, cada vez menos lamentablemente, en medios masivos y tradicionales de prensa. Ofrecemos conferencias y ofrecemos, por supuesto, investigaciones originales, hechas libros muchas veces. El libro negro de la Nueva Izquierda, bueno, ha sido justamente un emprendimiento que se dio en el marco de la Fundación Libre. Yo no sé si somos prestigiosos o no, yo creo que somos un microclima, el microclima libertario es chiquito, a veces lo miramos nosotros mismos como si fuese algo gigante y realmente no lo es. Yo creo que la Fundación Libre encarna de alguna forma la guerrilla cultural. Somos guerrilleros culturales y así es como nos autopercibimos. Y la guerrilla, por definición, cuenta de muy escasos medios. Vemos que más o menos tuvieron una visión y yo lo considero muy prestigioso simplemente por la gente que integra. Ya sea como estás tú o la misma Mamela que nos puso en contacto, a quien precisamente quiero darle muchas gracias a ella que nos puso en contacto. Mira, justamente, aparte que Mamela es una gran amiga, quería comentarte que en la Fundación Libre, desde sus orígenes, tuvimos la intención de que se tratara de una fundación exclusivamente para jóvenes. Nosotros notábamos que en el mundo de las fundaciones libertarias, no solamente en Argentina, sino en Hispanoamérica en general, había, digamos, grupos jóvenes dentro de las fundaciones, casi como una formalidad, ¿no? Está el grupo joven de la Fundación X, el grupo joven de la Fundación Z, y estos grupos jóvenes, en verdad, estaban ahí, digamos, sin ninguna función real, y pasaban muy rápidamente los chicos que andaban por ahí, entraban y se iban rápidamente, porque realmente no había demasiado para hacer. Incluso las redes sociales que manejaban los grupos jóvenes de estas fundaciones fracasaron. Entonces, como nosotros queríamos apostar a un recambio generacional, pusimos en nuestro reglamento interno que la Fundación Libre está integrada exclusivamente por jóvenes. Y hemos, digamos, tenido que rechazar muchas incorporaciones que hubieran sido muy interesantes, que aparte hubiesen generado quizás también alivios financieros, por mantener este ideal, ¿no? Que es que estas ideas, si no se renuevan generacionalmente y si no se le da un espacio real y no meramente formal a la juventud, bueno, son ideas condenadas a el fracaso al corto plazo. Y vemos precisamente que, como tú dices, son ideas que se deben dar en una guerrilla cultural. Y vemos que las ideas cuando no se defienden, precisamente se terminan perdiendo. Y hoy en la Argentina vuelve a gobernar el peronismo a secas y con ello se marca una nueva reconfiguración, no solo en Argentina, sino en toda la región de los gobiernos denominados a sí mismos como progresistas, para no decirse comunistas de plano. ¿Por qué pese al rotundo fracaso político, económico, social, incluso cultural de estos gobiernos, vuelven al poder con gran apoyo al pasar de unos pocos años? ¿Qué papel juega el lenguaje, el relato y los mitos de gobierno en todo esto? Bueno, justamente yo creo que vuelven al poder porque no han fracasado culturalmente. Es decir, para nosotros es un fracaso su cultura porque, digamos, el contenido del proyecto cultural de estas izquierdas es un fracaso en sí mismo para el grueso de la sociedad. Sin embargo, desde el punto de vista del poder, los relatos culturales de estos gobiernos se mantienen más vivos que nunca. Entonces, te voy a poner el ejemplo argentino. Macri tuvo 4 años en el poder. En esos 4 años no cambió un ápice de la cultura heredada por el kirchnerismo. Del kirchnerismo heredó una televisión pública totalmente marxistoide, heredó currículas escolares de adoctrinamiento masivo para todos los jóvenes de Argentina, heredó un status quo universitario ultrapolitizado hacia la izquierda en prácticamente todas las universidades del país, heredó, digamos, una serie de relatos que no combatió, una serie de mitos que no tocó. Lo máximo que hizo fue cambiar los personajes históricos de los billetes de Argentina por animales.
te imaginarás que eso no es una contraofensiva cultural real, es apenas un analgésico. Las madres de Plaza de Mayo, por ejemplo, que reivindican a la guerrilla terrorista, se mantuvieron en el aire con su programa en la televisión pública, para que te des una idea. Siguió Macri haciendo la rueda de prensa y toda la visita a los mandatarios extranjeros por el llamado Parque de la Memoria, que es un monumento a guerrilleros caídos durante la década del 70, en donde se le va a rendir homenaje a estos guerrilleros que atentaron contra la nación argentina. De modo que yo te diría, culturalmente, este centrismo que los medios nos han hecho creer que es centro-derecha, ha continuado culturalmente con lo que han heredado y por eso han fracasado. Vamos a poner, por ejemplo, el caso de Chile, que también es sumamente interesante en estos momentos. Fíjate vos cómo en Chile el gobierno de Piñera y lo que se suele llamar centro-derecha chilena, que en verdad es un liberalismo tecnocrático, un centrismo tecnocrático, nada más que eso, se pensó que la política era equivalente a lo económico, que la economía definía por sí misma la cultura y la política, que a bolsillo lleno, política estable y cultura vital. Esto es lo que se pensaba y obviamente las cosas no funcionan así. Chile sigue siendo económicamente el país más exitoso de toda la región y sin embargo ha sufrido hace muy pocos días una revolución, una revuelta, mejor dicho, cultural que le va a llevar a modificar su constitución nacional y por lo tanto la propia estructuración del sistema económico que le ha llevado a ser uno de los países más ricos de la región. Entonces, si estos casos no nos hacen ver que la cultura es determinante a largo plazo, que la cultura en su modificación entraña un esfuerzo inimaginable, pero que sin embargo en sus consecuencias prácticas están frente a la vista de todos hoy en día, entonces no entendemos nada. Si no vemos esto, no entendemos nada, ¿no? Y a veces no entendemos nada porque reducimos la política y la cultura a un economicismo que no lleva a más que un discurso simpático al corto plazo de bonanza económica para todos, y nada más que eso. Yo creo que estos personajes vuelven al ruedo precisamente porque han triunfado culturalmente, al nivel de los mitos, al nivel de los relatos, al nivel del lenguaje, al nivel de la representación del mundo, al nivel de la teoría de la justicia, al nivel del sentido común de lo que significa la economía en una sociedad. Y nosotros no hemos sabido, creo yo, cómo enfrentarlos. Y entre todo esto vemos una izquierda que alrededor del tiempo ha venido adaptándose, reinventándose, pese a colosales fracasos. Algo así como un virus que va mutando, cosa distinta a la derecha que al parecer ha perdido el norte. Hoy en día no se sabe a ciencia cierta qué es lo que defiende, quién es la derecha, qué es lo que busca, sin capacidad para articularse, y la poca derecha que logra llegar al poder, como tú ya mencionaste el caso de Macri, de Piñera, o también puede ser el caso de Rajoy, que vemos ahora un gobierno del PSOE precisamente con un gobierno de coalición totalmente de innombrables. ¿Cuál ha sido el error fatal de la derecha en estas últimas décadas? ¿Qué le imposibilita para ser una opción real y que se mantenga en el tiempo frente al socialismo? El error fatal ha sido correrse hacia el centro. Yo creo que todos estos casos que vos has mencionado no caracterizan bien a lo que la derecha es, caracterizan a un punto intermedio entre la derecha y la izquierda. Caracterizan, digamos, a un centrismo que busca resultados económicos y para ello necesita obviamente de cierta ortodoxia económica, que es lo que probadamente genera buenos resultados económicos, pero a nivel de la política, a nivel de la sociedad, a nivel de la cultura, entregan por completo el juego a las izquierdas porque no quieren hacerse de problemas en ese campo y por eso deciden correrse hacia el centro. Y el éxito de estas izquierdas lo que está generando ahora sí es en algunos lados un resurgir de la verdadera derecha, es decir, una derecha que no solamente se asume como tal en el plano de lo económico, sino que además trata de revitalizar un discurso cultural, político bastante claro. Por ejemplo, el caso de Vox en España. El caso de Vox en España es la consecuencia de un corrimiento hacia el centro del PP, que el PP, como vos bien lo has dicho, viene a ser algo así como el macrismo español o el piñerismo en España, ¿no? O digamos, o
lo que hoy puede ser también Iván Duque en el caso colombiano. Y Vox surge para decirle al que vota al PP, oigan, acá tienen una opción hacia la derecha, lo que están votando hoy es centro, y del centro hacia la izquierda tienen muchas chances. Ahora, del centro hacia la derecha no tienen nada a que darle su voto, salvo nosotros. Fíjate, en el caso, digamos, de los Estados Unidos, Donald Trump también significa un giro hacia la derecha, y lo mismo podemos hablar sobre el caso de Brasil, ¿no? Con el caso de Jair Bolsonaro. Esto yo creo que es lo que está hoy en día significando la verdadera derecha. Lo que fue Macri, lo que es Piñera, lo que es Iván Duque, probablemente lo que sea en la calle Pou en Uruguay, son yo creo que más bien ejemplos de centro. ¿Y cómo podríamos definir más o menos a este plano de la derecha? Porque como tú mismo lo decías antes, no es en sí una cierta posición, sino todo un espectro amplio en el que yo pondría a Sí. conservadores, nacionalistas, incluso liberales. Hay gente que dice que el liberalismo no tiene nada que ver con la derecha. De hecho, estaba recientemente leyendo un libro de Atlas Network y decía que el libertarismo es netamente un centrismo. Y a mí no me choca más o menos esta idea. No sé si podemos definir más o menos qué es la derecha. Bueno, a ver, hay varias formas de hacerlo. Yo creo que bastante razón asiste a Bobbio. Bobbio en su libro Izquierda-Derecha plantea que la izquierda y la derecha son simplemente los polos de una distancia en permanente movimiento articulada por la idea de igualdad. Claro, derecha e izquierda son categorías políticas modernas que nacen con la Revolución Francesa, donde a la derecha se ubicaban los monárquicos, digámoslo así, y a la izquierda se ubicaban aquellos que estaban buscando, en el caso de los girondinos, digamos, igualdad ante la ley. Eh, la noción de igualdad está en la raíz de la emergencia de lo que es la izquierda a la derecha. Entonces, Bobbio concluye que aquellas corrientes ideológicas que reivindican el igualitarismo es lo que solemos llamar izquierda. Dentro de esto hay un montón, obviamente. Por ejemplo, en el caso del género, el feminismo reivindica una igualdad de resultados, eso es la igualdad de género, entre hombres, mujeres, y en el caso también de las identidades sexuales o las orientaciones sexuales, en el caso de los homosexuales, heterosexuales, transexuales, transgéneros, travestis, etc. Acá vemos obviamente cómo la teoría de Bobbio encaja bastante bien, porque todos tenemos una intuición de que ahí atrás hay izquierda, y efectivamente los grupos de izquierda suelen abrazar estas teorías, ¿no? Porque en el fondo lo que las articula es un igualitarismo, en este caso relativo a la igualdad de resultados en virtud de las categorías del género. También podríamos pensar, por ejemplo, en el ecologismo. El ecologismo lo que te plantea de alguna manera es la igualdad entre la naturaleza no humana y el ser humano, ¿no? Entonces, hay una cuestión de poner en el mismo nivel ético, por ejemplo, una vaca o un cerdo con un ser humano. Entonces, comer esa vaca, comer ese cerdo, para el caso de los veganos o de los vegetarianos, viene a ser, digamos, algo tan horripilante como meterle un tiro a una persona que pasa por la calle, ¿no? O sea, es algo, digamos, espantoso, porque hay un nivel de dignidad que es igual en el caso de los animales que en el caso de las personas. Acá también tendemos intuitivamente a considerar el ambientalismo, el ecologismo, el veganismo como expresiones que suelen estar articuladas y hegemonizadas generalmente por las izquierdas, y vemos que el hilo conductor parece ser también el igualitarismo. Ni hablar en un sentido económico, el socialismo, por ejemplo, como ideal, digamos, para una sociedad en términos de su organización económica, se articula por la idea de la igualdad de resultados en materia económica, ¿no? Esto de a cada quien según su capacidad
a cada quien según su necesidad, que de alguna forma enmarca gran parte del ideal marxista, nos lleva a una igualdad de, digamos, de fines, de resultados, de estados finales, que se asemeja mucho a lo que tiene que ver con las izquierdas. En cambio, la gente de la derecha plantea otra cosa muy distinta. Plantea que las desigualdades son intrínsecas a la realidad y son insuperables, que tratar de superar lo desigual te lleva necesariamente a una tiranía de los igualadores. La persona de la derecha ha llegado a aceptar la igualdad ante la ley y de ahí trata de no dar saltos hacia adelante porque la derecha cree que por un lado no son justos y por otro lado hacen peligrar al ser humano libre, ¿no? A partir de ahí existen muchas concepciones y sistemas de ideas que pueden caer dentro de la derecha. Obviamente yo creo que ciertos libertarios caen dentro de la derecha sin lugar a dudas cuando se animan a extender su concepción anti-igualitaria que se da en el mercado a su concepción anti-igualitaria que se da en el resto del plano social. Esto es, cuando el libertario no es economicista, termina en la derecha. Por eso vos fíjate que cuando, por ejemplo, Hayek se mete en temas sociales, en filosofía social, vos te das cuenta que se tiene que respaldar en autores de la derecha más fuerte, por ejemplo, Edmund Burke. Por ejemplo, en los Fundamentos de la Libertad cita al conservador inglés Oakeshott. Tocqueville es un personaje, digamos, un pensador bastante reivindicado por las derechas. Lo mismo podemos hablar sobre Hans Hermann Hoppe, por ejemplo, incluso sobre el último Rothbard, ¿no? Toda esta corriente, que también se la denomina paleolibertaria, es claramente de derecha. Es claramente de derecha. Y luego también hay un liberalismo progresista, que es el que de alguna forma no quiere constructivismo económico, pero el plano cultural le tiene sin cuidado y hace oídos sordos y se tapa los ojos frente a un Estado intervencionista en los aspectos sociales y culturales, ¿no? Y este liberalismo suele llegar a un estadio más próximo hacia la izquierda. Y luego tenés un liberalismo de centro, que es el liberalismo meramente tecnocrático. El liberalismo meramente tecnocrático sí es un liberalismo, yo creo, más bien de centro. Y ahí ya el economicismo es casi absoluto. Hay un par, digamos, es un liberalismo muy políticamente correcto. Dentro de la derecha también podés encontrar, obviamente, a los conservadores, digamos, un conservadurismo más radical, más religioso, como lo es el francés, que es un tradicionalismo, que tiene, digamos, toda una tradición de grandes pensadores como Maurras, por ejemplo, bueno, entre muchos otros, obviamente, y que podemos llegar hoy hasta pensar en Alain de Benoit, François Bourget y otros que integran esto que se ha llamado la nueva derecha francesa, que tiene lugar en la década del 90, 80 más o menos, y que tiene muy buenas publicaciones hasta el día de hoy. Pero también tenés un conservadurismo más liberal, si se quiere, en los ingleses, ¿no? En la tradición de Edmund Burke, que pasa por Oakeshott, que pasa también por Roger Scruton, que todavía está vivo, tiene libros sumamente interesantes. En fin, todo esto creo que es la derecha. Y luego también tenés una derecha más nacionalista, más fascista, si así lo querés, ¿no? Donde se reivindican conceptos de Estado-nación, digamos, temas vinculados con la patria, aunque fascista no es una buena etiqueta para esto, es lo que el sentido común a veces ha impuesto, ¿no? Yo diría es una derecha que reivindica las identidades nacionales. Y en esto también la derecha, esta que te digo de Francia, claramente se enmarca dentro de este espectro. O sea que yo creo que la derecha, digamos, es un significante tendencialmente vacío, ¿no? Esto es un significante, es un contenedor sin un contenido claro. Lo único claro en ese contenido es una distancia
radical respecto de lo que es la izquierda, y en ese distanciarse de la izquierda, el tema del anti-igualitarismo puede tener que ver, como bien dice Bobbio, pero ese anti-igualitarismo termina desembocando en muchas tradiciones de pensamiento que pueden articularse políticamente a través de este significante tendencialmente vacío que es la derecha. Por eso a mí me gusta reivindicar la derecha como significante. ¿Por qué razón? Porque significa poco. Y aquello que significa poco puede ser llenado de contenido. Y llenar de contenido en política significa articular distintos grupos, distintos agentes, distintos actores que no son idénticos, por eso son distintos, pero sí tienen muchas cosas en común, que cuando se ponen en primer plano y se significan a partir de un concepto, de un significante tendencialmente vacío, se puede unificar una identidad política. Y si nuestras ideas quieren ser llevadas al terreno de lo político, tienen que entender que la política es el arte de lo posible, y es el arte en este sentido de aproximar a los similares, no de unificar a los idénticos, porque los idénticos ya están unificados, y eso en todo caso es sectarismo. La política no es darse la mano con el que es idéntico a vos, sino con aquel que tenés muchas cosas en común, y poner esas cosas en común sobre la mesa, y lo que no está en común, tratar de alguna forma no dejarlo fuera, pero sí hacer que no haga más ruido de lo que se puede cohesionar a partir de lo que sí es común. Ese es el arte de unir a los similares. Y creo que la palabra derecha puede generar este efecto político. Por eso es que yo la reivindico tanto. Te agradezco muchísimo la claridad. Creo que igual que a mí, muchos quedarán satisfechos con tu respuesta. Y haciendo conexión a todo esto de lo que tú has dicho, el correrse al centro ha permitido la escalada de movimientos igualitaristas, identitarios, estos extremismos ideológicos que hemos visto en esta última década y que no solo han conseguido un aumento desmesurado de la presencia del Estado dentro de la vida de los ciudadanos, sino que también han provocado una creciente confrontación social que paradójicamente agudizan los problemas ya existentes que según ellos intentan resolver. ¿Cómo le ves tú? Estos movimientos están promoviendo surgimientos de grupos igualmente beligerantes y peligrosos, pero al otro lado. Sí, efectivamente, acá creo que opera que a toda acción corresponde una reacción, ¿no? Y a veces las reacciones suelen ser tan virulentas como las acciones que les dieron nacimiento, y a veces más. En este sentido me gustaría poner el ejemplo del feminismo, ¿no? No vaya a ser que este feminismo, que es una forma de identitarismo hembrista, en el sentido que reivindica a veces más embosadamente, a veces desembosadamente, una suerte de supremacismo femenino, un ultravictimismo femenino que lo legitimaría para hacer lo que se le venga en gana con total impunidad, decir cualquier tipo de barbaridad e incluso hacer digamos, todo tipo de crímenes. Digamos, podemos pensar en este sentido las marchas feministas, ¿no? Las marchas, digamos, cometen delito tras delito en cuanto al uso del espacio público, la destrucción del espacio público, la destrucción de los bienes privados, y nunca nadie termina ni siquiera imputada. Es increíble, ¿no? Ha generado ciudadanos de primera y de segunda categoría. Pero no vaya a ser que este identitarismo supremacista femenino, que es el feminismo, vaya a engendrar, y yo creo que sí lo puede engendrar, una reacción tan o más virulenta en una suerte de supremacismo hombrista o, digamos, masculinista, ¿no? Y la soga se va a cortar en algún momento. Todo este discurso de víctimas de la mujer puede ser muy bien utilizado por los hombres. De hecho, ya hay algunos movimientos masculinos donde han decidido directamente vivir sus vidas sin mujeres, entendiendo que la mujer explota económicamente al hombre, entendiendo que la mujer supone además un riesgo jurídico en cuanto a la relación que uno puede mantener con ella, entendiendo que la mujer es mala por naturaleza y peligrosa por naturaleza. Bueno, ya existen grupos y movimientos
de hombres que están tomando estas riendas, pero de ahí a la acción concreta en las calles, pública y de signo político, hay simplemente un paso, ¿no? Entonces yo creo que tu consulta es sumamente oportuna porque puede ser lo que se venga, un recrudecimiento de los grupos, digamos, opuestos a los que hoy se nos presentan como víctimas. Incluso también podemos pensar en lo nacional, ¿no? La identidad nacional frente al multiculturalismo. ¿Por qué no podría surgir una suerte de nacionalismo violento frente a inmigrantes en el marco de una ideología migratoria en la cual los inmigrantes son básicamente las víctimas de aquellos que los reciben en sus propios países y donde los propios países se tienen que adecuar a las reglas y a las creencias de los inmigrantes y no al revés? Esto muy bien podría dar lugar a grupos violentos que en las calles salgan a perseguir efectivamente a gente completamente inocente que simplemente ha llegado a un país. Entonces, lo que está pasando con el identitarismo, sí, es muy complicado y puede, digamos, hoy está siendo usado sobre todo por las izquierdas, pero cuidado que en Europa ya se está usando, digamos, por grupos que hoy diríamos más bien hacia la derecha, y de la derecha más dura, ¿no? Y asimismo, el problema con todo esto es de que los gobiernos centristas, no se diga los de izquierda, tratan de esconder todos estos problemas debajo de la alfombra en lugar de afrontarlos a tiempo, y son los que precisamente van provocando y van agudizando este tipo de cosas. Y tú mismo, tratando temas polémicos, atraes sin duda personajes de todo tipo, tanto de un lado como del otro, y a consecuencia de ello, ha sido protagonista de un sinnúmero de epítetos peyorativos, ya sea homofóbico, misógino, antiderechos, incluso fascista o neonazi, cosa que supongo ya debes estar acostumbrado como todo buen liberal. Pero, ¿cómo afrontar ese efecto llamada de confundidos ideológicos que sí que comulgan con tesis fascistas, que sí que comulgan con tesis nacionalsocialistas y creen que tú vas del mismo lado al ser crítico con posturas que nadie más se atreve? Mira, en general ellos saben muy bien que yo no soy neonazi ni soy fascista. Eh, Te diría que de hecho me atacan muy frecuentemente y a veces sus ataques se dan la mano con los ataques que me tienen reservados los izquierdistas. Por ejemplo, desde ambos grupos me acusan de ser una suerte de agente del imperialismo yanqui, por ejemplo, ¿no? O sea, este tipo de ataque por haber estudiado yo en Estados Unidos contra terrorismo lo recibo tanto por parte de los zurdos como parte de grupos, digamos, neonazis, ¿no? Rara vez se me ha acercado gente de este tipo, te diré, pero la forma más clara es asumir públicamente que uno no tiene nada que ver con esas corrientes y no olvidar que esas corrientes de alguna manera encontraron sus orígenes en el socialismo, ¿no? Eso a mí me parece, digamos, muy importante. No confundir el nacionalsocialismo con el socialismo, porque eso es un reduccionismo. Yo veo que mucha gente, digamos, liberal, dice el nacionalsocialismo fue socialismo. No, es otra cosa, pero que son primos hermanos y que esto lo mostró muy bien, por ejemplo, Mises y también Hayek en cuanto al colectivismo y al totalitarismo, sí que fueron primos hermanos. Eh, pero digamos que cuando uno deja esto en claro, este tipo de gente automáticamente se aleja de uno en el mejor de los casos y en el peor de los casos te empiezan a atacar furibundamente, ¿no? Acusándote de cualquier tipo de cosa. Alguna vez incluso me han acusado de judío, por ejemplo, diciendo que en verdad mi verdadero apellido era Lahem o algo por el estilo, no sé, una serie de estupideces que causan más risa que otra cosa, ¿no? Totalmente de acuerdo en ese sentido. Y ya que topaste el tema de editorial, para ir terminando este bloque de preguntas, me gustaría que por favor abordaras algo que intuyo será un éxito sin precedentes y que muchos lo estarán esperando. Se trata de tu nuevo libro en el cual estás trabajando. No sé si nos podrías dar brevemente un poquito de qué va a tratar tu siguiente obra, si la vas a tratar en solitario, si es con Márquez, ¿cómo va el libro?
A ver, no, es un libro que estoy escribiendo solo desde hace 5 años. Es un libro que lo frené cuando empecé a escribir el libro negro. Es un libro que ha sido escrito muy a los saltos, o sea, no hubo una continuidad. Eh, de hecho, lo he reescrito varias veces porque te imaginarás que al dejarlo 2 años y retomarlo, había muchas ideas que debían ser reescritas, reelaboradas, nuevos pensamientos, muchas revisiones, muchas reflexiones nuevas. Me ha llevado mucho tiempo realmente, pero creo que va a ser mi libro más completo, el libro más maduro además, y el libro estratégicamente más importante y que va a salir, espero yo, a mediados de este año. Tenía que salir a fines del año pasado o a principios de este año máximo, pero haberme movido a Europa para hacer una maestría en filosofía, que es lo que estoy haciendo ahora, eh, ha impedido que yo pueda cumplir con esos tiempos, ¿no? Entonces yo creo que va a salir en la segunda mitad del año. Y es un libro que, si en el libro negro de la nueva izquierda lo que se plantea es un diagnóstico sobre qué es la nueva izquierda, cómo opera, y sobre todo hicimos foco en la cuestión del género, en este libro lo que voy a tratar de llevar adelante es un análisis estratégico sobre el marco de lucha que estamos viviendo, sobre las luchas culturales que estamos dando. ¿Qué es una lucha cultural? ¿Qué es la cultura, por empezar? ¿Qué es una batalla cultural? ¿Quiénes son los principales agentes de una batalla cultural? ¿Cómo se estructuran estos agentes? ¿Cómo colisionan? ¿Cómo han evolucionado históricamente? ¿Por qué la cultura hoy configura el terreno donde se libra la madre de todas las batallas? ¿Por qué los intelectuales importan? ¿Qué es un intelectual? ¿Cómo opera un intelectual? ¿Dónde se forma un intelectual? ¿Cuáles son las condiciones ideológicas de las universidades? ¿Cómo actúan sobre los estudiantes las universidades? ¿Cómo se da la lógica del financiamiento internacional para grupos ideológicos? ¿Por qué interesa la ideología en ciertas organizaciones internacionales que han configurado sin lugar a dudas una suerte de nuevo orden político internacional? Todas estas dudas y interrogantes van a estar en el espíritu mismo del libro, y finalmente la intención que va a tener esta obra va a ser generar una autocrítica sobre qué ha hecho la derecha con estas guerras culturales, ¿no? ¿Por qué la derecha se ha mantenido al margen de estas guerras culturales? En el caso de los conservadores, ¿por qué los conservadores? En el caso de los liberales, ¿por qué los liberales? En el caso de los nacionalistas, ¿por qué los nacionalistas? Y cómo poder tomar una suerte de conciencia común entre estas tres vertientes ideológicas para generar una nueva derecha. Sobre eso va a ir el libro. Por eso creo que va a ser un libro, a ver, tiene un formato muy académico, no va a ser un libro, digamos, así de consumo masivo, un libro que trate de llegar a todo el mundo por igual, sino que va a ser de una lectura un poco más compleja, porque es un tema muy complejo, pero que tiene como propósito nuclear el hecho de rearticular estratégicamente un espacio político que tenga la potencia real para enfrentar a las nuevas izquierdas. Y ese espacio político yo lo llamo nueva derecha. Eh, Así que no creo, a ver, ojalá me equivoque, no creo que sea un libro tan exitoso como el libro negro, porque en general a la gente, al público masivo, siempre le gustan más las críticas que las propuestas y que las autocríticas. Las autocríticas a veces a la gente le molestan, vos viste, o sea, yo ya me espero ataques de los liberales, de los conservadores, de los nacionalistas, por hacer una crítica respecto de su abandono en el campo de la lucha cultural. Pero de todas formas creo que hay que hacerlo. Creo que hay que hacerlo y creo que es el paso previo a finalmente poder articular a estos sectores y elaborar una estrategia común. Y a eso va a apuntar políticamente el libro. Esperemos que salga para este año todas las buenas energías para que pueda consagrar este proyecto y sin duda, o sea, el libro me parece que es lo que se necesita. Más allá del consumo masivo, hay gente que está buscando intelectualmente sustento para poder organizar en cada uno de sus países cosas más o menos como tú mismo lo nombraste, como fue lo de Vox. Hay gente liberal que ve con respeto lo que es Vox. Vox no es un partido netamente liberal, hay un tipo de fusionismo, pero ve completamente algo primordial en que sigan surgiendo
estos grupos que le den un frente total a lo que es la izquierda y que tan copado lo tiene. Eso sería en el bloque de preguntas. Quisiera pasar a recomendaciones. En este bloque, quisiera que por favor nos ayudes con ya sea libros, podcasts, películas, lo que tú creas que han influido en tu descubrimiento académico e intelectual y crees que también le puede servir a la gente que nos está escuchando en este momento. Mira, vos sabés que yo nunca le he prestado mucha atención. Yo miro mucho cine, hace tiempo que no veo mucho cine, pero he visto mucho cine, pero nunca he politizado el cine que veo. Entonces realmente no sé si tengo muchas películas para sugerir. Yo recuerdo que me impactó mucho Belleza Americana, recuerdo que me impactó mucho Her. Her plantea algunas cuestiones de transhumanismo muy interesantes, ¿no? Esa es una lucha que se viene, creo yo también. No sé si es una lucha que va a identificar mucho a los liberales, pero sí a los conservadores, seguro. El tema del transhumanismo es lo que se va a venir en muy poco tiempo, y Her es, yo creo que de alguna forma, una alarma, una película del año 2014, muy buena. De series, bueno, Game of Thrones me ha gustado mucho, menos el final me pareció muy malo, pero Game of Thrones tiene mucho de política, ¿no? Y creo que hay que aprender de política. Vos fijate lo que dijiste recién. Dijiste, Vox es un partido que muchos liberales respetan a pesar de que no sea un partido liberal. Aprender de política significa aprender que un partido liberal, netamente liberal, como muchos liberales quieren y como muchos liberales imaginan y sueñan en el poder, es un partido que jamás ha llegado al poder. O sea, si vos te fijas, los partidos liberales puros, así 100% puros, no han accedido jamás al poder. De suerte si han encontrado alguna banca minúscula por ahí. El liberalismo ha tenido éxito cuando se ha unido al nacionalismo y al conservadurismo. Guste o no guste, en el siglo XX, esta es la historia del liberalismo político. Ronald Reagan, Margaret Thatcher, quien diga que Margaret Thatcher era una libertaria es porque no sabe nada. Empecemos por ahí. Empecemos por ahí. A ver, Margaret Thatcher tenía como ídolo intelectual, por ejemplo, a Michael Oakeshott, de quien ya hemos hablado. Pero bueno, más allá de eso que no me quiero ir, digamos, Margaret Thatcher se juntaba y se abrazaba con Augusto Pinochet. Después de que Pinochet abandonara el poder de Chile. Esto es, no había ahí una confluencia meramente política, geopolítica. No, no, no. Había una amistad política sincera, ideológica. En fin, yo creo que Game of Thrones puede interesar políticamente para ver que la política es el arte de hacer alianzas, y el liberalismo puede hacer alianzas con las izquierdas, que fue lo que Rothbard quiso en los 60, o puede hacer alianzas con la derecha. Y cuando lo hizo con la derecha, el libre mercado llegó a ser, no digo una realidad utópica, pero llegó a ser, digamos, más próximo a lo que la utopía liberal quiere. Entonces yo creo que ese es el camino, ¿no? Respecto de libros, a ver, series, me gusta también esta Black Mirror por la cuestión transhumanista, creo que está buena y tiene un contenido filosófico bastante fuerte. Sobre todo un capítulo que no recuerdo cuál es el nombre, pero trata sobre un nuevo tipo de intercambio que ya no es de plata, sino de likes, ¿no? Una suerte de puntaje que yo te pongo a vos y vos después se genera todo un mercado en función de los likes. Y la gente ya no ofrece tanto bienes y servicios como distintos tipos de gestos que no son genuinos, sino que todas las emociones humanas y toda la interacción humana queda reducida a un intercambio económico por likes. Y eso es peligroso, ¿no? Y ahí me sale el conservador de adentro. No toda la realidad de la interacción humana puede mirarse con ojos de mercado, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Luego de libros, mira, un libro que me pegó mucho fue de Alan Bloom, El cierre de la mente moderna. El cierre de la mente moderna es un muy buen libro que plantea el drama de las universidades contemporáneas, ¿no? Cómo las universidades han generado gran parte de la
decadencia de la cultura en Occidente. Identifica mucho a aquellos que combatimos contra las universidades y contra estos modelos. Un buen libro también contra el posmodernismo es, a ver, mira, justo que lo tengo acá, por eso estoy mirando para arriba, es de un marxista. Hay que animarse a leer a los marxistas, tienen a veces cosas muy buenas. Se llama Las ilusiones del posmodernismo. Este es un muy buen libro contra el posmodernismo, a mi juicio mucho mejor de lo que algunos liberales han escrito. Un libro bastante profundo, desde el marxismo, ¿no? Eh, para entender el rol del constructivismo social y cultural, voy a remitir a un socialdemócrata, podríamos decirlo así, que es Bauman, en este libro que también tengo por acá, que se llama Legisladores e Intérpretes. Este es un buen libro para entender cómo el Estado usa a los intelectuales y al poder político en general en una articulación entre ambos para generar un tipo específico de cultura. Un libro muy reciente, que lo leí la semana pasada, muy bueno, que lo tengo acá, por eso estoy mirando arriba a ver qué es lo que tengo, de este francés de la nueva derecha, Busquet, se llama de construcciones de la ideología dominante. Muy buen libro, este tipo muy vinculado con Alain de Benoit. En fin, yo creo que son libros que recomendaría, que he leído últimamente. Y por supuesto los clásicos que a mí me han impactado, uno ya te lo dije, que es La fatal arrogancia de Hayek. A La fatal arrogancia de Hayek sumaría de los liberales La contrarrevolución de las ciencias, de Hayek también. Hayek es el autor que a mí más me ha marcado. Y para los que están iniciando en el tema económico, diría de Hazlitt, Economía en una lección, por ejemplo. Es un libro bastante entretenido, bastante rápido, bastante simple, que es una buena puerta de ingreso. Y a pesar de haber dejado mi randianismo atrás hace mucho tiempo, una puerta de ingreso interesante puede ser La virtud del egoísmo, de Ayn Rand. Te digo, en términos de los medios, de los libros que más me han impactado a mí. Y yo ahora me estoy dedicando bastante a Foucault, un autor de la nueva izquierda, ¿no? Así que en breve ya podremos estar hablando más en profundidad también sobre libros de Foucault. Perfecto, tienen material todos los que estén escuchando de aquí para un buen tiempo. Ah, Te y agradezco por ello. Claro, sumo, sumo uno más, sobre el poder de Bertrand de Jouvenel, sobre el poder de Jouvenel, un muy buen libro sobre el fenómeno político del poder. Ese sería un libro muy interesante porque aparte el autor es una conjunción de liberal con conservador, muy bueno. Y recomiendo finalmente uno de estos autores y escritores no conocidos en el mercado, que de hecho no ha publicado un libro, pero sí tiene un blog con artículos muy interesantes, que se llama Pablo Pozzoni, con dos zetas. Pablo Pozzoni, lo buscan por internet y tiene artículos muy buenos, muy profundos, y él curiosamente se reivindica como un marxista de derecha, reivindica las ideas de Marx pensadas en función de la derecha. Una cosa súper interesante, por eso habría que abrirse a esas lecturas también para eh, encontrar ideas que nos sirvan para discutir hacia dónde puede ir la derecha hoy, ¿no? creo que oficialmente eres el entrevistado que más títulos ha dado de recomendaciones y te agradezco por ello. Te sumas a la lista Bueno, Del profesor Alberto Venegas Lynch, que dio la mayor cantidad de recomendados para entrevistar y que, por cierto, te mencionó también dentro de la entrevista, en una de las preguntas. qué Y, honor, qué honor. y, y para ello, ya ir terminando, porque no quiero quitarte ya más tiempo, ya mucho te he robado. Por favor, si es que si nos podrías ayudar con un referente o varios referentes, ya sea para poder seguir en la siguiente entrevista o para que la gente lo busque por su cuenta, pero con el fin de seguir ampliando esta red de figuras liberales y de las ideas, precisamente.
Mira, a ver, sí, 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 hay varios. Pablo Pozzoni, no sé si él ha dado notas periodísticas, pero es un buen referente para hacerle una entrevista, muy interesante, muy profundo. Yo te recomendaría en el plano del revisionismo histórico, el campo de la historia también es un campo que debemos tratar de abordar, es Cristian Rodrigo Iturralde, de Argentina. Él hizo un revisionismo sobre la leyenda negra, eh, sobre el indigenismo, ataca muy fuertemente al indigenismo, muy interesante. Eh, Sobre el tema del género, recomiendo a Pablo Muñoz Iturrieta, que es un filósofo argentino que vive y se ha formado en Canadá, entonces ha estado muy cerca del cuartel general del género, digamos, y ha sacado un libro recientemente que se llama Atrapado en el cuerpo equivocado, también lo recomiendo muchísimo. Recomiendo de España a una antifeminista muy interesante que es Alicia Rubio, que ha publicado un libro muy bueno también que se titula Cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres. Muy interesante, mujer súper combativa, diputada de Vox además, filóloga, muy buena ella. Y recomiendo, tenía alguien más en mente. Eh, bueno, mirá, por el momento creo que hasta ahí llega. Tenía alguien más en mente y se me ha ido de las manos. Pero ahí ya tenés una lista interesante de gente a la cual poder abordar, ¿no? Precisamente, y que la gente no se quede solo en los nombres, sino que vayan a investigarlo, vayan a ver, algo debe haber en internet, algún video, algún post, y que se siga metiendo en Sí. estas ideas. Y bueno, eso sería todo por mi parte. No sé si tú quieres añadir algo. No, mira, yo te agradezco muchísimo el diálogo. Creo que ha servido esta conversación para poner en orden algunos conceptos, para ofrecer algunas ideas. Mi objetivo en este año y en los años que siguen, ya mira, pasé 4 años diagnosticando y diagnosticando y tratando de explicar cómo se movía la izquierda. Mi objetivo a partir de este año va a ser tratar de ayudar a formar una nueva derecha. Y para ello hay que mirar las cosas políticamente y en ese sentido es un llamado que puede interesar o no a ciertos sectores liberales que tengan voluntad de poder, ¿no? Y voluntad de poder significa de poder sumarse a un proyecto no con los idénticos, sino con los similares. Así que bueno, mi apuesta para este año va a ser esa y cuando salga el libro nuevo espero que volvamos a tener un diálogo como este para poder hablar en detalle sobre esas ideas. Debe repetirse sin duda y solo me queda agradecerte por esta gran charla que sé que muchos como yo igualmente la van a disfrutar. Y muchas gracias también por toda la labor que haces. Creo que tú has influenciado a muchísimas personas alrededor de toda Hispanoamérica. Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes que ven las entrevistas. No olviden darle like, comentarlo si les ha gustado, darle like si no les ha gustado también. Y sobre todo compartirlo porque las ideas de la libertad no se van a compartir sola. Eso ha sido todo y nos vemos para la próxima. Bueno, un fuerte abrazo, gracias por todo.